antes empieza el consumo de pornografía, más problemas de salud mental en la juventud o en la edad adulta. Ansiedad, ideas autolíticas, depresión, estrés, problemas de regulación emocional y soledad. El manual de instrucciones sobre la sexualidad. Yo digo que el porno es un manual de destrucción. La gran mayoría de vídeos representan el incesto, la violencia, Unbelievable. la agresión, y eso está solo poniendo la palabra porno en Google. No creas que hay que ir a la deep web o a la dark web. En nuestro país, 1 de cada 10 lo hace antes de los 8 años. Hay niños que creen en el ratoncito Pérez y están viendo pornografía. Welcome back to Talks by St. Paul's. Today is our final episode of season 2, and today we're here to talk about a particularly sensitive issue, pornography. Here with us today is Alejandro Villena. Alejandro is a psychologist, sexologist, author, and specialist. Thank you, Alejandro, for joining us. Gracias por invitarme. Alejandro, before we dive in, could you give us just a little bit of background in terms of your experience and how exactly you ended up in this world? Sí, me hacen mucho esta pregunta y no tengo una gran historia ni un gran testimonio. Supongo que solo era una persona que se hacía preguntas y durante mucho tiempo yo escuché muchos argumentos a favor de la pornografía. Yo había escuchado por qué sí ver pornografía, pero llegó un momento de mi vida en el que me pregunté lo contrario, ¿por qué rechazarla o por qué debería no verla? Y supongo que ahí empieza mi historia investigando en un trabajo de final de máster sobre cómo influía la pornografía en nuestras relaciones afectivas y sexuales, y empecé a darme cuenta de que el problema era mucho más grave de lo que los profesionales conocían, de lo que los medios de comunicación hablaban y de lo que las personas sufrían. Exactly. What would you define pornography to be exactly if you were to define it in some way? Pues para mí la pornografía es un perfume que baña muchas áreas de la sociedad. En realidad la pornografía se define como un material que está diseñado para la excitación. Forma parte de una industria multimillonaria que tiene más ingresos que Amazon, que Twitter, que más visitas que Netflix o que TikTok, y que está diseñado para la adicción y para lucrarse a través de la sexualidad humana. Actually designed to create addiction. Absolutamente, está diseñado el patrón para generar adicción. Al final, estas industrias lo que quieren es que tú pases más tiempo dentro de su material Wow. y te roban tu tiempo y tu tiempo se convierte en dinero. Entonces, la industria del porno te roba tu tiempo, te roba tu sexualidad y la convierte en dinero. Wow. If you were to sort of look at pornography today and talk about how it's changed, no, over the past 10 years, because from what I understand, pornography has always existed in society in some shape or form. Obviously, this has changed exponentially with the introduction of technology and the internet, et cetera. But how would you say it's changed or evolved over the past 10, 15 years? There's a psychologist that says that it's too much and too soon. Y me Okay. gusta Sí. ese paralelismo porque es muy intenso y demasiado pronto. Lo primero que ha cambiado es el acceso temprano. Exactly. Los niños tienen en el carrito de bebé un soporte para ver el iPad y el móvil, y eso pues ha cambiado, ¿no? Nos han ofrecido un océano pues para poder entrar en Internet muy grande. Entonces, la edad media para empezar a consumir pornografía está entre los 9 y los 11 años en nuestro país. 1 de cada 10 lo hace antes de los 8 años. Hay niños que creen en el ratoncito Pérez y están viendo pornografía, ¿no? Entonces, el contraste con esa edad es algo que ha cambiado mucho. Y luego, la intensidad y el contenido. Cuando analizan el contenido a nivel científico, en los últimos 20 años, un estudio se ha publicado recientemente, desde el 2000 a 2024, han aumentado por 3 la cantidad de violencia sexual que hay dentro de las plataformas mainstream pornográficas. Por tanto ese acceso temprano como esa intensidad, para mí son 2 cosas que han cambiado mucho en los últimos años. Wow, it's really, really young. If we're talking about kids as young as 8 years old, having seen porn online, I'm assuming by accident or just because they're not supervised online, is really concerning. Sí, el 70% además lo hace por accidente y es algo muy preocupante. Ni siquiera se han dado un primer beso o han conectado a nivel afectivo, ni siquiera han tenido el despertar sexual, fisiológico, y ya están expuestos a este material, lo que les produce un evento un poquito traumático. Yo recuerdo una niña en un colegio de 10 o 11 años que me dijo: Alejandro,
¿tienes alguna técnica psicológica para borrarme estas imágenes de la cabeza? Wow. Porque les hace mucho daño. Una niña de 10 años no está preparada para digerir todo ese material tan explícito, tan agresivo y tan inhumano, ¿no? God, I imagine it must generate a lot of fear, no, in a young child. Miedo, culpa, vergüenza, pero a la vez excitación, sensación de estar haciendo algo oculto, de no poder contárselo a mi familia. Hay un cóctel emocional que es muy peligroso para estos chicos y que les hace mucho daño. Y en lugar de desarrollar una visión natural, sana, positiva de la sexualidad, como debería de ser, ya empiezan asociando la primera huella Yeah. que deja la pornografía no es de una sexualidad sana, ¿no? Yeah, no, absolutely. Yeah, today you hear, you read online and you hear all about this concept of children, young people being, or adults as well, no, addicted to pornography. This idea of addiction. Hmm. What does that look like in a clinical setting? What is your Like people suffering, really? a lot of suffer in. Pero ¿cómo empieza? O sea, how does an addiction start? Obviously, the child that happens across a page that they don't mean to see, no, when they're 8 or 9 years old is something entirely different than I imagine, I have no idea, a 19-year-old or a 16-year-old or a 30-year-old who's actually developed a complete addiction. Yo suelo decir que es una adicción muy silenciosa, por- Why? porque va muy poco a poco, porque la gente lo hace en la intimidad, porque no deja rastro. Otras adicciones gastan dinero, huelen, se ven en Sure. el comportamiento físico, deterioran físicamente a la persona. La pornografía lo hace más lento y más silencioso. Empiezas con algo accidental, empiezas a consumirlo de forma más frecuente y empiezas con el liking, luego aparece el wanting y luego aparece el needing, ¿no? Serían como esos 3 niveles. Yeah. Y poco a poco la pornografía va protagonizando tu vida Yeah. y ya no controlas tú a la pornografía, sino que la pornografía te controla a ti en consulta. Vemos a muchos pacientes que han perdido su trabajo, que no pueden estudiar porque no se concentran, Wow. que han deteriorado sus relaciones afectivas y sexuales, que su mujer le ha dejado, ¿no? Recuerdo una mujer que me decía, Alejandro, he pensado operarme todo mi cuerpo para parecerme a las actrices porno, porque nunca le voy a dar a mi pareja lo que el porno le da, ¿no? Entonces, deja huella en la persona y también alrededor, ¿no? Yeah. You mentioned, and I mentioned it, and I think there's a tendency always to talk about boys or men as it relates to pornography. But I think girls and young girls probably have the same experience in terms of being online and happening across pornography. What's the difference there between the two sexes? Digamos que está cambiando, cada vez el consumo es mayor en chicas, de hecho en España cerca del 80% de adolescentes admiten ya haber visto pornografía. 80%. 80%, 97% en chicos y cerca del 80% Wow. en chicas. Wow. Sin embargo, la cantidad de mujeres que desarrollan una adicción es mucho menor. Por cada Right. 4 adicciones en un hombre, hay solo una en una mujer y la prevalencia es bastante baja. Lo que sí que vemos es que la manera en la que aprenden de sexualidad es muy diferente. Al hombre se le enseña a ser bruto, rudo, agresivo, bestia, y a la mujer a estar siempre disponible para el hombre. El otro día estuve en un colegio y estaba con una chica de 14 años y yo le pregunté, ¿y para ti qué es la sexualidad sana? Y me dijo, para mí la sexualidad es ver pornografía, aprender lo que le gusta a los hombres y luego intentar llevarlo a la práctica para que ese chico esté contento. Literalmente It's terrifying. me dijo eso. Y eso es una forma pornificada de ver la vida, donde mi placer, mi persona, mi feminidad no importa, sino que mi sexualidad se basa en someterme a él. Entonces esas diferencias de sexo vienen muy marcadas por la pornografía, ¿no? It's hugely damaging, massively damaging. Absolutamente. When you talk about kids, and I'm sorry to keep insisting on this fact, being so young and having this access at such a young age, God, I'm imagining that normal families or certainly in schools, the whole sort of concept of sexuality and relations, we don't start talking about that with 7 and 8-year-olds. So how do you make those two pieces fit? Yeah, it's difficult. Y pienso que, bueno, al final tienes que construir un terreno en el que se normalice hablar de sexualidad, al igual que hablamos de nutrición, de deporte, de salud mental, porque la sexualidad es un copiloto de vida que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Yeah. Lo importante es que se hable con respeto, por profesionales que estén cualificados, dentro de un enfoque científico, Yeah. y así podremos prevenir. Es decir, hablar de sexualidad en el colegio y en la familia es una vacuna contra la pandemia de la pornografía. Right. Si no hablamos, generamos una sensación de rareza, de incomodidad, Sure. de culpa y de vergüenza.
No tenemos que saber todo sobre la sexualidad ni tenemos que hablar de todo en el colegio, en la familia, pero sí ofrecer un canal de comunicación saludable, con naturalidad y con un enfoque positivo para que se sientan con la capacidad de preguntar cuando lo necesiten, porque o es la familia y el colegio quien responde las preguntas de sexualidad o es la pornografía. Right, right. And what happens if, as a family or a school, you arrive late? Es decir, que eh, all of a sudden you find out that your child, your son, your daughter, your student has been seeing things online that they shouldn't be seeing or don't have the context to understand. What do you do then? How do you respond? How do you react? No pasa nada, más vale tarde que nunca, ¿no? Right, Y no es tu culpa por llegar tarde. right, Tampoco nos han enseñado, no nos han dado la formación. right. Esta generación no había sido educada en este tema. Si te has dado cuenta, eso es una oportunidad muy buena, como colegio, como familia. Es una oportunidad para empezar a abrir este terreno poco a poco. Claro, ahora tendrás que ir paso a paso. Right. No vas a llegar después de este podcast a tu hijo, oye, es que Alejandro dice que ves porno. Porque tu hijo se va a alejar, ¿no? O tu alumno. Yeah. Entonces lo ideal es abrir esta conversación, aprovechar la cotidianidad del día a día. Pues suena una canción en la radio mientras vas en el coche, aparece una película donde se habla de relaciones, aparece una noticia en el periódico. Vamos a aprovechar esas situaciones cotidianas, adecuadas a la edad de cada niño o niña, Right. para hablar con normalidad estos temas. Pero nunca es tarde, más vale tarde que nunca. Yeah, I suppose. I think one of the things sometimes it's concerning as well is you don't know exactly how or when to broach the subject. And I think that there's kind of an assumption or an understanding that all children or most of children will happen across pornography at some point in time, whether it's by accident, whether it's on purpose, or whether it's with a friend, no? I think there's a general understanding that that is somewhat normal. At what point does pornography consumption become concerning or a problem? Creo que tiene que ver no tanto con la frecuencia, no es tanto con la cantidad, sino con la manera en la que la persona lo consume. Es bastante habitual y va a ser prácticamente imposible que un niño no se cruce Exactly. con pornografía en Internet Exactly. y es normal que tenga curiosidad y quiera verla, porque cualquiera de nosotros hemos tenido curiosidad sobre las relaciones humanas, sexuales y afectivas. Lo que es importante es el cómo lo hace, porque muchas veces, para mí cualquier tipo de consumo es problemático, pero para distinguir entre ese consumo más puntual o esporádico y el consumo adictivo, solemos fijarnos en utilizar la pornografía como un regulador de las emociones, como una manera de evadirme de otros problemas que yo tengo, como un refugio para la tristeza. Entonces ahí es cuando se convierte ya en un consumo, digamos, clínicamente problemático. Eso sí, el consumo, el primer vídeo ya empieza a producir un aprendizaje sobre la sexualidad que no es adecuado, ¿no? Que no quiero mandar el mensaje de Okay. que ver pornografía porque sea poco está bien. Cualquier consumo de pornografía es problemático o es problemático en potencia, Okay. pero tenemos una línea entre ya un consumo más clínicamente significativo y un consumo pues, más habitual por la estadística de la tecnología y de la adolescencia a día de hoy, ¿no? Okay. And what do you think is more concerning the frequency of use or like you were saying when it's used to sort of evade emotions or problems or conflicts or the content? I mean, there's some really concerning content. En realidad los tres son preocupantes, Yeah. ¿no? Tanto la frecuencia como la manera como el contenido. Y los tres son indicadores de adicción según los estudios recientes. Pero el contenido es una de las cosas más preocupantes a día de hoy porque la gran mayoría de vídeos representan el incesto, la violencia, Unbelievable. la agresión. Y eso está solo poniendo la palabra porno en Google. No creas que hay que ir a la deep web o a la dark web, ¿no? Entonces, estos contenidos tan bizarros están muy presentes y están alterando de una manera masiva el manual de instrucciones sobre la sexualidad. Yo digo que el porno es un manual Right. de destrucción, Right. no un manual de instrucción Right. realmente, ¿no? Entonces, es verdad que también algunas personas son más vulnerables, algunos niños, adolescentes, y cuando lo hacen para compensar esa soledad, esa tristeza, esa incapacidad que tienen para gestionar el estrés en un momento en el que, bueno, hay muchos cambios, se está desarrollando su cuerpo, pues también les puede hacer mucho daño, ¿no? O sea, que esa forma en la que lo hacen para evadirse Yeah. o como un ansiolítico a Yeah. veces, pues es problemático. Hay un psicólogo que dice que la adicción a la pornografía es el diagnóstico más tardío, que antes llegan otros diagnósticos, un TDAH, una familia desestructurada, un abuso, una negligencia parental, y eso es a veces
lo que no sabemos atender o lo que no atendemos, y al final pues el adolescente busca otra manera de escapar de esa realidad tan dura, ¿no? Absolutely, absolutely. One of the things that as an educator as well and a parent is completely concerning from my perspective is the amount of time that young people spend these days on their devices or online instead of actually socializing and being with other people. And the concern that what they're learning in terms of social relations and interactions and relationships, where they're getting that from, if it's from pornography, then it's obviously really, really concerning. Ujú. Yo suelo decir que nuestros adolescentes son clientes para la industria tecnológica, no son adolescentes. Wow. ¿Sabes cuántos metros hacemos todos los días en la pantalla? No, I don't want to know. How many? 338 metros al día. Todos los días nos subimos un Empire State No, todos los días that's en el horrific. scroll infinito. O sea que al final esto está hecho para llamar tu atención, para retenerte. Tu tiempo, tu atención se convierte en dinero para estas industrias. Y los adolescentes pues son clientes para esta industria tecnológica. Entonces, esto está dejando una gran huella en el desarrollo, en la sociabilización, en la manera en la que desarrollan las habilidades para comunicarse con el otro, en el odio, en el respeto, en el cariño, en la sensibilidad y, por supuesto, en el caso de la pornografía, en la manera en la que entendemos qué es el sexo o qué no es sexo. And what you were saying before in terms of especially teenagers, no? I mean, their brains are not fully developed. So what sort of impact does seeing these kinds of images and having engagement with this kind of content have in terms of their brain development? Completamente, el cerebro de un adolescente es como una masa de plastilina o de arcilla, es muy moldeable. Todas las huellas van a ser muy profundas, las buenas huellas Yeah. y las malas huellas. El problema de la pornografía es que deja una huella muy negativa. Cuanto antes empieza el consumo de pornografía, antes o más problemas de salud mental vas a desarrollar asociados a la pornografía, ¿no? That's proven? That's true. Estadísticamente y longitudinalmente, antes empieza el consumo de pornografía, más problemas de salud mental en la juventud o en la edad adulta. Ansiedad, ideas autolíticas, depresión, estrés, problemas de regulación emocional y soledad, ¿no? Por tanto, deja una huella muy profunda, sobre todo en un momento muy vulnerable, donde tú estás aprendiendo a conocer qué es el cuerpo, cuál es tu cuerpo está cambiando, tu identidad, tu autoconcepto, tu autoestima, quién eres tú en relación con el otro. La pornografía distorsiona la identidad personal, ¿no? And what does it do? What does that look like? What are the effects that it has? Comparar mucho un yo ideal que no existe con un yo real que está en desarrollo y aumentar el nivel de frustración. Por ejemplo, la autoestima y la autoestima sexual y la autoestima corporal son peores cuanto mayor es el consumo de pornografía. Como me comparo con un cuerpo irreal, una práctica sexual que no es real Right. o que no se acerca a lo que es esperable en una dinámica relacional real, pues yo me frustro mucho porque no llego a ese nivel cuando me inicio en la relación sexual. Y vemos mucha gente joven con disfunciones sexuales Really? en la consulta de sexología, incapacidad para alcanzar una erección, para llegar al orgasmo, insatisfacción sexual o incluso más nivel de infidelidad en las parejas cuanto más pornografía hay de por medio, ¿no? Cuando la pornografía se mete dentro de las sábanas de una pareja, hace mucho daño. Wow. Are there any studies or any kind of investigations related to the consumption of pornography and academic studies? Yeah, they are. Right. Yeah. Indeed, there is a study with future doctors Uh-huh. in medicine studies in which they compare students that consume pornography and students Who don't. who don't. And lo que ven es que los que consumen pornografía pueden llegar a bajar hasta 2 puntos en su índice global académico en comparación con los que And no why do you think consumen. that is? Lo que explica la neuropsicología en algunas revisiones sistemáticas es que las funciones cognitivas están más dañadas, ¿no? Atención, memoria procedimental, capacidad de organización y planificación, cuanto más consumes pornografía. De forma muy sencilla, tu cerebro tiene un tanque de gasolina. Si tú el tanque de gasolina lo dedicas a la pornografía, no te queda gasolina para otras tareas cognitivas, ¿no? Wow. Básicamente algo así le pasa a nivel Sort of real cognitivo, thing. ¿no? That's incredible. Está demostrado científicamente. Wow. Hay estudios de resonancia magnética funcional donde hay una alteración de la sustancia gris y blanca. Uh-huh. La pornografía es el fentanilo del sexo. Incredible. Wow. I guess this kind of leads on to my next question, which is why, why adolescents are at this such high risk, no, in terms of becoming addicted or being affected by pornography.
Claro, la adolescencia es un periodo de búsqueda de sensaciones, de explorar cosas nuevas. Tu sexualidad se está desarrollando, por tanto tienes el deseo sexual es algo novedoso también para los adolescentes y para los jóvenes, entonces eso los pone en un especial riesgo. Y si además a eso le sumas una personalidad impulsiva, una persona que no regula bien sus emociones, alguien más introvertido, una familia que no ha sabido tener conversaciones sobre sexualidad, pues esto añade, digamos que, factores de riesgo para tener ya una adicción a la pornografía. Pero la adolescencia en sí mismo es un factor de riesgo para desarrollar problemas con la pornografía. No, exactly. It's what you were saying before about sort of it's marketed to them. They're the perfect clients. They're the public that they're trying to get hooked. No. Mm. Hmm. Por supuesto, al final son muy inteligentes y saben que ahí tienen un gran porcentaje de la población vulnerable, Right. pero es muy maquiavélico y Yeah. muy poco ético. Yeah. Going back to a little bit what we were talking about, establishing good, healthy relationships, there's a concern that I wanted to mention as well as it relates to consent. The level of violence now that we see in society in general, when you turn on the news, there's constantly stories about horrible things that are happening all over the world, but here in Spain as well. Talk to us a little bit about that. Sí, de hecho, parte de mi tesis doctoral ha sido hacer una vinculación en adolescentes españoles y mexicanos entre la violencia y la pornografía. Y hemos visto que la probabilidad de ser violento y de ser sexista y de cosificar a la mujer es mayor cuanto mayor pornografía consumes. Es decir, aquel adolescente que tiene un consumo de pornografía repetido tiene el doble de probabilidad de ser un agresor sexual que el que no consume pornografía o lo consume menos. Y en el caso de las mujeres, de las chicas, tienes más probabilidad de ser una víctima sexual si ves más pornografía. Porque como normalizas la violencia, crees que eso es lo deseable, Right. lo que tú debes permitir, y no tienes una señal de alerta de cuándo estás recibiendo violencia. Si tú has nacido en la guerra, Yeah. pues crees que una amputación es normal. Right. Pues esto es lo mismo. Si tú ves violencia hacia la mujer constantemente, tú crees que eso es normal. En el cerebro, cuando se hace un estudio de resonancia magnética funcional y se ven las neuronas espejo, se ve que hay una alteración de las neuronas espejo a mayor consumo de pornografía, y los niveles de oxitocina y vasopresina medida en sangre, que son hormonas que tienen que ver con el vínculo, con la empatía y con el cuidado, están alteradas cuanto mayor es el consumo de la pornografía. Por tanto, a nivel físico y neurobiológico, tu capacidad para conectar y para cuidar del otro Right. está deteriorada, ¿no? Yeah. Digamos que pasas de utilizar a las personas, en vez de verlas como a un sujeto, las ves como a un objeto. O sea, en lugar de cuidarlas, las utilizas a las personas porque es lo que aprendes. La pornografía es consumir cuerpos, no compartir, y el sexo no se consume, se comparte. I know that there was a lot of discussion, I remember, with all of the violent video games, no, that became big and all of us and still boys and girls are playing violent video games. And there's been a lot of debate about whether playing these games actually led to more violence. And I think that it was proven actually that it didn't, that playing video games doesn't necessarily equal violent behavior. Whereas in this case, the pornography is a direct link. Súper interesante porque es uno de los argumentos que suelen decir como en contra de esta asociación. Exactly. Sin embargo, a nivel longitudinal y en metaanálisis se han publicado resultados a favor de la causalidad, no solo de la correlación, sino de la causalidad. Okay. Hay que tener en cuenta que uno, cuando ve videojuegos o ve películas violentas, no está excitándose y activando el sistema de la recompensa y del orgasmo de forma masiva como lo activa la pornografía. Además, la pornografía es algo que se hace de forma oculta, no compartes con Right. nadie, no tienes un criterio de realidad. Absolutely. La película violenta, tú llegas al día siguiente, ayer vi una película de Jason Statham, ¿no? Exactly. Y lo cuentas, lo hablas, lo discutes, Exactly. tienes un modelo de referencia. Esto no, tú no cuentas si has visto un vídeo de incesto, si no lo has visto, evidentemente, porque es algo totalmente oculto. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y además, la frecuencia y la exposición pues también es masiva, diaria, semanalmente. Entonces, todo eso hace que el paradigma cambie. Además de que no hay un criterio de educación afectivo-sexual muchas veces en las familias Right. para saber qué es deseable, qué gusta, qué no gusta, qué es el consenso de verdad, qué es la reciprocidad, qué es la empatía, qué es ser responsable a nivel afectivo Yeah. de la otra persona, ¿no? Yeah, and what love is, no, and where these relationships should stem from.
Absolutely. In terms of your experience in your work with your patients and all of the rest of it, how do you think that the signs are seen, the symptoms, no, in a boy and a girl? Mm. What could you look for? What would be expected to be seen? Yo suelo hablar de algunas señales de alarma Sí. que pueden tener las familias o el profesorado, que tienen que ver, uno, con la persona, que suele estar más irritable, tiene más insomnio, duerme un poquito peor, se puede dormir en clase, estar más somnoliento, suele tener más cambios en el humor, más ansiedad. Esto también pasa con otras problemáticas, pero Yeah. suele ser un problema relacionado también con la adicción a pantallas, a pornografía. Con relación con las pantallas, también borran mucho los sitios favoritos, el historial, lo esconden, sobreprotegen la pantalla, se van a escondidas a sitios más ocultos para utilizarlo, lo cual hace que tenga una relación como de dependencia, ¿no? Ujú. de la pantalla. Y luego, pues, digamos que pueden a veces utilizar un lenguaje muy sexualizado, a veces machista también, por ese contenido tan violento. Digamos que algo que no es apropiado para el desarrollo afectivo sexual de su edad. Eso nos puede servir un poco como guía, pero Yeah. lo mejor es tener una buena comunicación con mi hijo o con el alumno para que si hay un problema sepa que puede levantar la mano y decir, oye hijo, aquí tienes un espacio. Esa es la mejor señal de alarma que uno puede tener. Of course, because everything you've just said is also kind of what we would consider to be somewhat normal teenage behavior. So it's very, very difficult sometimes. Porque es silenciosa, por lo que decíamos. Exactly, exactly. In terms of consumption, where do you think it happens? Mostly at home, in groups, with friends, hidden? Todo, Todo. todo lo que has dicho, generalmente de forma oculta, en casa, a través del teléfono móvil en su gran mayoría, pero también a través de las videoconsolas, llegan a veces cuando tienen acceso a internet, Really? de grupos de WhatsApp, por Okay. sticker, por GIFs. A veces es micropornografía que hay en redes Yeah, sociales, ¿no? Que es un exactly. poquito explícito, no llega a ser pornografía y eso va normalizando porque alguien se lo manda, alguien se lo enseña, y Yeah. eso vaya haciendo que lo hagas de forma más regular a Yeah. los 13, 14 o 15 años, ¿no? If you were to give any advice to our parents or to parents in general, no, in terms of control with devices, telephones, routines, rules, what would you say is so important? Que retrasen el acceso al primer teléfono móvil lo máximo posible, creo que Really? sería un buen consejo. La Asociación Española de Pediatría recomienda hasta los 16 años 16. no dar un teléfono móvil como el que tiene un adulto. Bueno, but Hay and when they say that, they mean alternativas. telephones that have access to internet, no? Claro, en realidad el problema es ese acceso ilimitado, sobre todo a redes sociales. Mira, Australia como ha prohibido el acceso hasta los 16 años. La tecnología no es mala. Exactly. El problema son algunas aplicaciones diseñadas para un algoritmo infinito, para el scroll infinito, para robar los datos de los menores, Right. para retener su atención. Cada vez se van generando dispositivos tecnológicos más seguros y yo creo que en eso vamos a avanzar mucho, True. pero diría que tiene que existir una educación digital para que haya una educación sexual a día de hoy. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que es hacer un contrato. Cuando le des su primer iPad, su primer ordenador, su primer móvil, hazlo con unas normas, con unos límites, dónde puedes usarlo y dónde no de la casa. ¿Qué puedes descargar, qué no puedes descargar? ¿Qué va a pasar si no cumples con esto? ¿Qué pasa en verano versus en época de exámenes? Pon unas normas. Y yo creo que eso tampoco es tan habitual hacerlo y puede marcar ya como una estructura un poquito más adecuada, ¿no? Para acompañar en ese desarrollo tecnológico que será muy importante porque van a necesitar en algún momento la tecnología. Well, exactly. I mean, that's what I was going to say. Of course, everything in terms of phones is, I think everybody's more aware of that now. But kids at home, they have access to their father's iPad or to their mother's telephone at some point. So it's difficult. It's really difficult to control 100%. Lo es, y yo creo que tampoco uno puede controlarlo todo. Por eso yo siempre digo que el control parental hay que ponerlo en la cabeza y en el corazón, Exactly. no solo el de casa, ¿no? Yeah. Porque al final con ese control en el pensamiento crítico, en la Yeah. capacidad de distinguir qué es bueno para mí o qué no, va a ser mucho mejor que solo prohibir o restringir, ¿no? Exactly. And give them some clear
direction in terms of if they did find something online that wasn't appropriate, what they should do and how Levantar la mano y pedir how ayuda they y a should quién tienes que pedir ayuda, ¿no? exactly how they should deal with it. Good. Sometimes I think there's a message, when you speak to kids, especially around 14, 15, 16, and you start talking about pornography and they laugh and they turn red and they don't want to make eye Mm. contact and they say, yeah, I've seen it, but I don't watch it and I can control it. How much of that is acceptable or normal or do we need to be concerned about? Un punto intermedio. Mm. Es difícil acceder a un adolescente. Te mentiría si te dijera que tu Exacto. adolescente se va a sentar aquí contigo y va a tener una conversación estupenda, madura. Por eso dicen que hay que invertir mucho en la preadolescencia, Yeah. porque todavía son más accesibles, pero bueno, hay que intentar adaptarse a los tiempos en los que corren, buscar un vídeo de TikTok que hable de este tema y mandárselo por WhatsApp, ¿no? Imprimir una canción que hable del tema y un día comentarla. Yo Yep. publiqué un cómic hace unos meses sobre este tema porque era más fácil que lo leyeran de forma autónoma, porque es un cómic controlado, ¿no? Se llama El tiburón de Internet. O sea, buscar recursos para que no sea siempre una gran conversación pesada, Exactly. ¿no? Como un interrogatorio policíaco, sino que sea algo más cotidiano del día a día. Yo creo que eso es más natural y también dar ejemplo. Si tú quieres que tu hijo no use el móvil mientras cena, no lo uses tú, Of course. ¿no? Yeah. Yeah. No, of course. It's interesting. I mean, it's almost the younger kids, the younger generation that we have to do all of the prevention with is more important, no, than the teenagers. Sí, yo creo que ahí está la clave en, Mm. en poder llegar un poquito antes. Cualquier generación es importante a día de hoy Mm. porque ya están empapados por este perfume de la pornografía y necesitan un criterio, pero creo que hay que llegar lo más pronto posible. Hablar de estos temas genera herramientas, pero no produce más deseo de consumir, ¿no? Que eso es un miedo a veces de la familia. A ver si hablo de sexualidad y voy a despertar. Evidentemente hay que tener sentido común, pero hablar de este tema con naturalidad, con respeto, con un criterio, es darles herramientas. No hay que contarles nada explícito. Hay que decirles, oye, estoy aquí. Si te aparece esto, se llama de esta manera. Tienes esta herramienta, tienes este canal de ayuda, puedes leer este libro. Es darles herramientas, ¿no? Tirarles a un océano, pero que sepan cuál es el salvavidas, quién es el socorrista, Yeah. cómo se nada, Yeah. cuáles son las corrientes más peligrosas. Yeah. I think sometimes as parents, you don't want to give more information because you're worried about scaring them Mm. or giving them information that they're not mature enough or capable enough to actually assimilate. And perhaps that stops people. No? Es normal, pero merece la pena llegar un poquito antes Right. que llegar tarde. Of course. Of course. This is a topic that's related, but not really related. There's a lot with teenagers in terms of the photos that they share, the information that they might put on social media, this kind of overly sexualized society, that we live in. Some of the photos, I'm horrified sometimes when I look on Instagram and I see some of the boys and the girls, the profile photos that they put up of themselves. They're very, very overly sexualized. How much of that do you think is related to what they're seeing? Yo creo que está muy relacionado y hay una hipersexualización de la infancia también, desde los propios padres a veces maquillando a niñas desde muy pequeñas, haciéndoles bailar canciones muy sexualizadas y luego los propios adolescentes que se sobreexponen, ¿no? Entonces hay que empezar por la familia, Yeah. transmitiendo mensajes de que el sharenting es algo preocupante, Yeah. que no deberían hacer ese over-sharenting constante y luego enseñar que las redes sociales son como un escaparate en el que se proyecta quién eres tú. Yo les enseño eso a los adolescentes. Right. Y tú tienes que elegir qué se pone en el escaparate. Si en el escaparate pones ropa, tú sabes que es una tienda de ropa. Depende de lo que tú pongas en tu escaparate, que son tus redes sociales, vas a transmitir una cosa u otra en el otro. Right. Yo intento no imponerles tanto, sube esto o no súbelo, Right. sino piensa en qué estás transmitiendo tú al otro y piensa en quién eres tú y qué quieres tú transmitir a los demás. The message, that you want to be able to give to people. Cómo te expresas hacia el mundo también. Exacto. Y las redes sociales son una forma de expresarse al mundo. Por supuesto, advertir de los riesgos y de que lo que pasa en Internet es como un tatuaje, eso no se borra. Es una No. huella digital a veces It's imborrable. unbelievable. And especially now, everything that, is coming out in the news as it relates to artificial intelligence. No, I forget the name of the artificial intelligence, the company that it was, but going on and uploading photos and asking AI to create images as if they were wearing no clothes. I mean, there's like a falta de control, of legislation around all of that that's hugely important and very concerning. Completamente. Y no ha dado tiempo a la legislación a dar una respuesta adecuada a esto, pero Right. en los últimos años se han aumentado en un 550% el número de deepfakes pornográficos o deep nudes
que hay en Internet. Hace poco ha habido un gran escándalo con la IA de Elon Musk, con Grok, Yes, exactly. y That was it. creo que es a lo que te referías, y descubrieron que Grok desnudaba 6.700 desnudos por hora con su... Por hora. Por hora se desnudaban 6.700 personas desnudos, ¿no? Se generaban 6.700 desnudos pornográficos por hora con su inteligencia artificial de Deep Noodle, ¿no? Entonces, claro, And then that photo, excuse me for interrupting, that photo that is stays, no, on the internet. en una base de datos hay gente que la coge, la difunde, la lleva a otras páginas web pornográficas. Muchas personas que se dedican incluso a este ámbito, a la educación, a la sensibilización, han visto muchas mujeres sus cuerpos desnudos en otras páginas web o alguien les ha advertido, ¿no? Es un tema muy problemático que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad, ¿no? Wow. It's a scary world. Sí, un poco. And Un we poco see- Black Mirror. Exactly. Black Mirror. We see this as well with AI, no, in pornography. A lot of the things that kids or consumers might think that they're seeing isn't real. It's all been sort of digitally constructed. Sí, cada vez es una sexualidad menos humana y más digital, ¿no? Yeah. Y la pregunta es si eso es lo que queremos Exactly. como sociedad. Si no queremos un sexo más humano que tenga que ver con el piel, con el respeto, con la conexión, con Exactly. la sensibilidad, con el amor, con el cariño, o queremos un sexo de consumir yo digo que hay mucha cantidad de sexo, pero muy poca calidad de sexo. Entonces, bueno, tendremos que elegir. Es lo que pasa en un sistema en el que se consume, ¿no? Con la ropa que se rompe y se compra más, con la comida que ya no sabe a comida, porque todo es masivo. Entonces, yo creo que eso es peligroso, sobre todo cuando hablamos de personas. Yeah, absolutely. If you were to give us any advice, both as educators but also as parents, what would that advice be? Pues yo creo que merece la pena el esfuerzo, porque a veces el camino es muy duro, se ve lejos, uno siembra y recoge muy tarde, pero que merece la pena y que tengan paciencia porque al final recogerán esos frutos y estos niños y niñas pues lo agradecerán mucho, ¿no? Yeah, yeah. Thank you so much. It's been absolutely A vosotros fascinating. por Thank you for invitarme. being here. Un placer. Thank you for watching. I hope that you enjoyed today's episode. I hope that you've enjoyed all of this season. Don't forget to follow us on YouTube and get ready for season 3 as we've got some really good stuff coming.